En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, presenta María Corredentora. Amor incondicional a nuestra Madre, serenidad, prudencia y discernimiento. A propósito de Mater Populi Fidelis. Con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe. Hola, mis queridos hermanos de En la Iglesia. Sean bienvenidos a un programa más. Hace algunos días se hizo pública una nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Mater Populi Fidelis, en la cual pues se exhorta a tener mucho cuidado con el uso de dos términos que se le acreditan a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y es corredentora y medianera o mediadora de todas las gracias. Todos estamos al tanto de lo que esto ha causado en los feligreses, en los creyentes de la Iglesia, y todo lo que se ha dicho al respecto. Pero yo siempre acudo a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, a quien le doy la más cordial bienvenida, para que nos aclare algunos términos y nos exponga desde la perspectiva de la teología católica algunos puntos y algunas aclaraciones que se hacen necesarias para entender este documento y para entender todo aquello que se ha despertado y toda esta guerra que se ha desatado por ese documento. Y apelo a Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo por dos razones o por varias razones. La primera es que siempre está dispuesto a ayudarnos a aclarar conceptos y a aclarar las dudas que se nos presentan. Y la otra es porque en su historial, en su background, en su currículum, él ha participado en algunos eventos internacionales en los cuales ha hablado de Mariología, y uno de ellos ha sido una aportación en el Congreso Eucarístico Internacional que se realizó en Guadalajara, México, en el 2004. Y allí habló de la Virgen Santísima como modelo de participación del cristiano en la Santa Misa. Pero anterior a eso, escribió sobre Mariología en el Vaticano II, específicamente en el documento Lumen Gentium. Pues creo que puede aportarnos muchas luces para entender todo este zafarrancho. Yo no sé si en sus países utilizan este término, pero sé que en México utilizan otro que termina en madre. Monseñor, bienvenido y gracias por estar en la Iglesia. Con mucho gusto, Rafael. Siempre un gusto estar aquí en tu programa y con tu audiencia. Muy bien. Monseñor, por favor, oremos un poquito y sea usted quien lleve la oración, por favor. Con gusto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios la gracia y la pureza de corazón para poder hablar de la Virgen Santísima. Siempre que hacemos una palabra, un razonamiento, una disquisición sobre la Virgen Santísima, debemos de tener y pedir esa gracia de pureza en nuestro corazón y en nuestra mente para hablar de algo tan sublime como es la Virgen Madre de Dios, Inmaculada, Santísima. Pedimos esa gracia de corazón que el Espíritu Santo, que hizo concebir a la Virgen Santísima en su santísimo seno, a nuestro Señor Jesucristo, también en nuestro corazón, inspire pensamientos santos y apegados a la verdad de salvación y a la verdad de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén y eternamente. Amén. Monseñor, ¿cuál sería la primera aproximación a este fenómeno, pudiéramos decir, porque ha habido un, una respuesta muy convulsionada a lo que este documento plantea? El uso de dos términos, corredentora y medianera de todas las gracias. ¿Cómo podemos aproximarnos a este documento? Sí, es un poco compleja la pregunta porque ha sido complejo el fenómeno. Las reacciones han sido muy diversas, muy polarizadas, en algunos momentos hasta un poco violentas. Y pues esto nos da cuenta del amor que se le tiene a la Virgen Santísima y que tenemos obligación estricta, todos los creyentes en Cristo y todos los bautizados, de tener esta devoción en el corazón. Por supuesto, no lo hacemos por obligación, nos nace de corazón y pues la Virgen se da a querer, ¿verdad? Es nuestra madre, es nuestra mamá, es el gran regalo que Jesús nos hace en la cruz, y ella ha cumplido y cumple cabalmente con este papel de mamá. Todos lo sentimos. La Virgen de Guadalupe nos lo hace sentir de manera muy, muy, muy cercana. Entonces, yo creo que ahí se refleja el amor que se le tiene a la Virgen y que por eso hay que hablar con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha devoción de la doctrina de la Virgen. Ciertamente tenemos que hablar la verdad. A alguno le puede parecer a veces que la verdad sea demeritar a la Virgen Santísima, pero es porque no se entiende a veces correctamente una doctrina. Pero siempre que se entiende correctamente una doctrina, en realidad estamos ensalzando a la Virgen. Nuestros hermanos protestantes piensan que al hablar nosotros la verdad sobre la Virgen, estamos demeritando la labor de Dios o la Sagrada Escritura o la Biblia, y no, estamos hablando la verdad. No se trata aquí de que digamos es que yo quiero más a la Virgen y tú la quieres menos, no, es que es la verdad que está allí, la verdad de Dios, la verdad de salvación que está ahí plasmada en la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Cuando ahí dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, es palabra de Dios. Cuando ahí dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, es palabra de Dios. Cuando se dice, Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo, es palabra de Dios. Entonces, debemos creer esa palabra de Dios, esa alabanza a la Virgen, y son absolutas verdades. Entonces, además, guiados por el magisterio de la Iglesia, guiados por la Iglesia misma durante 2000 años, pues vamos sobre un carril seguro, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Marialis Cultus, este documento de Pablo VI, que en su momento quiso orientar esa devoción a la Virgen, y así hay muchos documentos. El Papa San Juan Pablo II, con Redemptoris Mater, por ejemplo, y van esos documentos orientando nuestro amor a la Virgen. Y ha habido, es una cantidad enorme de documentos de los papas que nos hablan de la Virgen. Entonces, siguiendo esa guía, no solamente no nos perdemos, sino ensalzamos correctamente a la Virgen Santísima, como es debido, y nos vamos a dar cuenta siempre que un culto erróneo a la Virgen Santísima termina por demeritar a la Virgen, y un culto correcto y de acuerdo a la verdad termina por ensalzarla. Y entonces tratamos de ilustrar la verdad, no de la propia opinión, sino de lo que dice la Iglesia. Es de lo que se trata, y ojalá podamos hacer un aporte en este programa. Monseñor, el documento para todos nuestros oyentes está disponible en formato de audiolibro con voz natural, no artificial,
en nuestro canal. Búsquenlo y de todas maneras en la descripción de este programa voy a poner el enlace para que quien no pueda leerlo o pueda aprovechar el tiempo de viaje o traslado pueda escucharlo y así conocer en profundidad y en totalidad o la nota doctrinal, que ese es el título que le han dado en el dicasterio. Ahora, hay muchas cosas que se dicen en esa nota que son irrefutables de alguna manera. O sea, hay toda una fundamentación histórica, aunque hay algunos estudiosos y teólogos que señalan que hay un periodo de tiempo que no se toma en cuenta en el documento. Y hay algunas críticas al respecto porque algunas declaraciones que no formaron parte, por ejemplo, en el caso del cardenal Ratzinger, que fueron declaraciones no ministeriales, por decirlo así, se toman y se apelan a ellas como si fuesen tales. Es decir, que hay de alguna manera alguna manipulación de texto. ¿Qué nos puede decir al respecto, monseñor? Bueno, yo pienso que hay esas limitaciones, pero no son privativas de este documento, sino todos los documentos tienen ciertas limitaciones, pero unos más, otros menos, ¿verdad? Entonces se puede exagerar la nota a veces, ¿no? Sí, concretamente se hace una cita de un voto particular del cardenal Ratzinger en una determinada fecha, pero eso, que yo sepa, no se hizo público antes. Hacerlo público ahora, pues es un acto de fe, porque es creer que ese documento existe. El Papa, bueno, el cardenal Ratzinger, después Papa, pues ya se murió, ya no puede decir si es cierto, no es cierto, lo dije en este sentido, fue un borrador, ahí está mal en el archivo. Todo eso es una falla metodológica que no puede atribuir más que por un acto de fe, decir, pues creo que me están diciendo la verdad, pero bueno, pero aquí como estamos un poquito en rigor científico documental, no podríamos decir y afirmar esto tiene un antecedente que yo sepa fue publicado en otro lado, que yo sepa no lo fue así, ¿verdad? Entonces, sí hay, igualmente no es exhaustivo, ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Que no se dice todo lo que han dicho los papas y todo lo que... Entonces, habría que buscar si hay derecho de réplica, que alguien dijera, pues aquí hay un texto muy bonito que no fue citado, ¿verdad? Entonces hacerlo notar, sobre todo si hubiera una conducción hacia un lado, hacia otro, cuando existen otros documentos y otras opiniones, ¿verdad? Yo quisiera señalar algunas premisas para abordar el tema, premisas muy evidentes para todos, ¿verdad? Que ha sido una cuestión muy emotiva. Se ha perdido un poquito la serenidad, pero pues cuando se habla de nuestra madre es fácil perder esa serenidad y simplemente debemos regresar esa serenidad, pero sin perder jamás el cariño, ¿verdad? No podemos ser fríos como hielo, sino amamos a la Virgen Santísima. Es una cuestión que me parece mal comunicada, mal aclarada. Por ahí salió un video en italiano donde se decía pues que la nota pretendía aclarar, pero que en realidad había producido confusión de hecho, de facto, ¿verdad? Entonces pareciera mal comunicada o mal recibida, también puede ser mal transmitida mediáticamente, en fin. Es una cuestión que aparece ambivalente porque puede ser, alguien dice, es que yo creo que la Virgen Santísima es corredentora, depende cómo lo plantees y cómo lo estés diciendo y en qué sentido lo estés diciendo. Me parece que en la tradición de pocas décadas anteriores venía este título con un valor determinado que no era herético, que no era inadecuado y que por eso lo usaron diversos papas. Otros le dan otro valor
que sí puede caer en la herejía. Entonces depende, el término ahí está, pero depende el valor que se le dé a ese término. Por eso pienso que se ha presentado ambivalente. Y ojalá que con el estudio se pueda ver exactamente dónde está la doctrina católica, y el término, como lo vamos a ver a continuación, es un poquito secundario, pero es importante para transmitir una idea, pero no es definitivo. Eso es lo que hay que checar. Me parece a mí muy extraño que muchos hayan dicho esta cuestión es clara como el agua, no hay ninguna duda, porque no es así. Ha sido una cuestión debatida, ha sido una cuestión en cuestión del término, ¿verdad? Por eso es que no ha habido una declaración dogmática. San Juan Pablo II la tuvo en su escritorio mucho tiempo, el Papa Benedicto XVI igualmente la conocía perfectamente, y no ha habido un pronunciamiento dogmático al respecto. Entonces, eso nos hace ver que se está en el diálogo teológico, etcétera, etcétera, para profundizar y llegar efectivamente a una definición dogmática, que es algo muy fuerte, que es algo muy tan fuerte que es para toda la eternidad, ¿verdad? Y recordando, por ejemplo, el proceso que se llevó el Papa Pío XII para hacer el dogma de la Asunción, fue un proceso muy grande, porque envió cartas a todos los obispos y a otros más para que opinaran y dijeran si les parecía bien ya una formulación exacta. Aquí ni siquiera hay una formulación exacta que se proponga. Y vinieron las respuestas con muchísima aprobación, y el mismo Papa ya tenía en su corazón que eso debía ser así, y después de un proceso largo y muy calculado y muy consultado, y resolviendo absolutamente toda duda, se llega con precisión a determinar lo que es la fórmula dogmática, ¿verdad? Por decir un detallito, dice, al término de su existencia terrena, o sea, no quiso meterse a decir si la Virgen había muerto o no, sino dijo, al término de su existencia terrena, la Virgen fue llevada al cielo. Entonces, es una precisión teológica enorme. Por eso a mí me ha extrañado que en ambientes de YouTube, salen sacerdotes a decir absolutamente esto está zanjado, es absolutamente claro, casi decir dogma súbito, cuando no ha sido así. Y la prueba está en que esto ha estado sobre el escritorio de San Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger, dos grandes marianos. Ha estado ahí, y pues hay discernimiento y prudencia, ¿verdad? También es curioso que mucha gente toma partido sin saber exactamente en qué consiste la cuestión. Ahorita lo vamos a ver en qué consiste. Sin saber, tomamos un partido u otro. Por supuesto, si algunos hacen llamado a revelaciones privadas, pues tiene que ser un llamado a la revelación, un llamado a la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo. No puede bastar para un dogma una revelación privada, no sería suficiente fundamento. Una revelación privada, cuando es auténtica, confirma lo que ya la revelación de los apóstoles que recibieron de nuestro Señor Jesucristo, ahí ya fue revelado un concepto. Entonces, una revelación privada lo confirma, lo acentúa, etcétera. Pero no puede proceder directamente nada más de una revelación privada. Eso sí es muy claro en la teología. Ha sido una cuestión debatida por algunos, y ojo, no definida, porque por eso no hay un dogma, pero ojo, muy importante, una cuestión intrincada en algunos aspectos. Es intrincado, como algunas cuestiones teológicas son intrincadas, no son fáciles de entender, se requieren pues tener todo un bagaje de estudios. Y es una cuestión erudita, precisamente requiere conocimientos y estudios filosóficos, teológicos, bíblicos, para ser netamente comprendida esta cuestión. Y también tenemos que decir que es una cuestión terminológica, donde dependiendo qué
valencia le des al término corredentora es que es acertado o no es acertado. Entonces, no es precisamente el decir simplemente se descalifica o no se descalifica el término, sino en qué valor le damos teológico, conceptual a ese término de corredentora. Y pues también tomando en cuenta que la teología es una ciencia, ya desde Santo Tomás de Aquino estaba una cuestión que decía si la teología es ciencia o no, y por supuesto que se dice que sí es una ciencia. Entonces, pues pido disculpas si nos metemos un poquito en algunos vericuetos ahí para tratar de discernir la cuestión, lo trataremos de hacer lo más sencillo, pero sí, para tener una postura al respecto, antes tengo que tener conocimiento de qué se trata esta cuestión. No puedo tener una postura a priori, ¿verdad? Sin saber de qué se trata el asunto, ¿verdad? Y la prueba está, repito, en que Juan Pablo II y el Papa Ratzinger lo tuvieron allí en su escritorio y durante siglos no se ha hecho la definición. Esto es una petición, porque algunos lo toman como ya de hecho, ¿verdad? Es decir, es que este dogma va a ser, un día va a ser. No lo sabemos. Es la petición de una asociación ya de años, ya tiene años esto, que se ha pedido pues que se haga este dogma de la Virgen corredentora y mediadora de todas las gracias. Y la Iglesia lo ha tomado muy en serio porque han recibido esta petición, pero han estado en discernimiento. Sí, perdón. Sí, y es una petición que de alguna manera ha llegado a reunir 8 millones de firmas alrededor del mundo y se han enviado al Vaticano, es decir, y tiene toda una fundamentación teológica y muy bien fundamentada aparentemente, pero pues la Iglesia no le ha dado cabida. Ahora, Monseñor, permítame que le diga esto. Hay muchos católicos que, como usted bien ha señalado, toman una posición a favor o en contra radical. Pero creo que en base a que en algunas manifestaciones o apariciones de la Virgen, la Madre ha dejado ver o ha dicho de que este dogma será aprobado o que ella lo pide. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y le pido luego que entremos en qué es lo que hay con estos términos. Sí. Bueno, al respecto, ya lo vimos en un programa anterior. Esto es teología, no es mi opinión, está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ninguna revelación privada puede ser constitutiva de una verdad de fe por sí misma. Tiene que estar apoyada en la revelación pública, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. No podría ser que una revelación privada superara ni en profundidad ni en conceptos a la revelación que hizo nuestro Señor Jesucristo y que le dejó a su iglesia. Esto es simple teología y esto lo han respetado absolutamente todos los santos. Por citar uno, San Juan de la Cruz decía, todo lo que el Padre nos tenía que decir ya nos lo dijo en su palabra, que es la única que tiene, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ya no tenemos que esperar, nos dice el Vaticano II, una nueva revelación hasta que Jesús venga de nuevo. Pero antes no debemos de esperar una nueva revelación. La revelación ya está dada, toda, completa. Las revelaciones privadas, que algunos dicen no se deben de llamar revelaciones, sino manifestaciones, teofanías, etcétera, son para confirmar, son válidas, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para algunas personas y para algunas épocas de la Iglesia. No son la revelación pública que es válida universalmente, ni pueden ser constitutivas de una verdad de fe que no esté contenida antes en el depósito de la fe o en la revelación. Entonces, si esto a juicio de la Iglesia no está contenido en la revelación pública, pues en una revelación privada no se ve cómo podría ser. Por eso hay gente que lo da por hecho, pero esto a lo mejor nos morimos todos y no lo veremos.
y no sabemos si será o no será. Esto es lo que nos enseña la Iglesia, ¿verdad? A lo mejor a algunos no les gusta mucho esta opinión, pero esto es la doctrina de la Iglesia. Ahí está en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí lo podemos ver. Y lo que hace la Iglesia es hacer un discernimiento profundo del misterio de la Virgen Santísima y ver si esto es factible. Entonces hay la obligación, si es una verdad de Dios, de proclamarla. Y si es revelada directamente por Dios, de proclamarla como dogma de fe. Dios tiene sus caminos, se hizo el dogma de la Inmaculada Concepción, se hizo después el dogma de la Asunción de la Virgen. Dios tiene sus caminos y ciertamente se tienen que resolver obstáculos que haya, pero para aclarar lo que es una verdad revelada de siempre, no de ahora, sino revelada de siempre, ¿verdad? Entonces, entremos un poquito en la cuestión terminológica, o sea, del término corredentora, no aparece en la Sagrada Escritura, no aparece en los concilios, no aparece en los padres de la Iglesia, no aparece en los grandes teólogos, aparece en algunos últimos papas, ahorita vamos a explicar por qué, una mención, no propiamente un desarrollo de esa doctrina, porque no es lo mismo que un papa le dedique a un tema central. Si el Papa Juan Pablo II hubiera dicho este tema es central, le dedica una encíclica solo a ese término, pero si solo lo hace ni siquiera en una encíclica, por ejemplo, Redemptoris Mater, encíclica de San Juan Pablo II, sobre la Virgen Santísima en el año 87, no habla una palabra sobre la Virgen corredentora, sino siempre habla de cooperadora, como lo habla el Concilio Vaticano II. Entonces, no está en el Catecismo de la Iglesia Católica, búsquenlo ustedes, cuando habla de la Virgen, no está en el compendio de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, no está en la liturgia, sí está en una parte de la religiosidad popular o devoción popular, y sí está muy presente por esa petición de esa asociación que se ha hecho y que tiene derecho, como laicos, de promover una devoción que ellos sienten, que es así. Ahora viene el juicio de la Iglesia, pero ellos tienen derecho, mientras no crean de manera errónea, ¿verdad? Por eso vamos a aclarar ahora. Y el Magisterio de Trento tampoco está allí, ni en el Concilio Vaticano II, explícitamente el Concilio Vaticano II y sus teólogos, entre los cuales estaba el cardenal Ratzinger, y estaba participando el futuro Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Karol Wojtyła, explícitamente excluyeron el título corredentora. En las bulas de definición dogmática, las bulas, los documentos de la definición de la Inmaculada Concepción y de la Asunción tampoco se encuentra, ¿verdad? Repito, está en el magisterio, está en algunas menciones de los papas últimamente, y no hay un tema, decíamos, un documento dedicado al tema, así como tema central, ¿verdad? Bien, tampoco está, dijimos, el Redemptoris Mater, etcétera. No está en la letanía de la Virgen Santísima. Ahora se puede argumentar, bueno, no está el término, pero entonces está el concepto. Eso también es válido. Si encontramos el concepto, pues el término es secundario. Si encontramos el concepto. Entonces, ¿qué entendemos por corredención? Es donde yo mencionaba que me sorprendo que hay muchísimas intervenciones en YouTube, pero ninguna de ellas menciona qué es la corredención. Y allí hay una gran falla, porque entonces no sabemos de qué estamos hablando. No se trata de atribuir un título solo porque nos suena bonito o por una cierta tradición, que por cierto de tradición es muy cortito, ¿verdad? Es reciente, pero sí existió, la prueba está que lo usa el Papa San Juan Pablo II. Por eso es que el documento que nos ocupa, Mater Populis Fidelis, cuando dice que no es válido nunca jamás adoptar este término, pues no es verdad esto, porque Juan Pablo II lo usó, ¿verdad? Solo hay que ver cómo lo entendía, pero
Está en el 22, ¿verdad? Ahí está en el 22, dice, teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la redención, es siempre inoportuno el uso del título corredentora. Es siempre. Eso no puede ser porque lo usó San Juan Pablo II, entonces San Juan Pablo II lo hubiera usado inoportunamente y lo usaron algunos papas anteriores. Es verdad que en el conjunto de los papas, en realidad el uso del término ha sido muy limitado, muy poquitito, pero si Juan Pablo II lo usó, quiere decir que en algún sentido se puede usar, en algún sentido, depende en qué sentido lo uses, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a ver, porque hace falta aclarar muchas cosas. Repito, la cuestión es intrincada, ¿eh? Hay que tener un poquito de paciencia. Entonces, hay que ver si el término expresa adecuadamente una realidad, una verdad teológica, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que esta aclaración sobre el término corredentora no implica una afectación directa al término de mediadora de todas las gracias, porque este título, sí está usado por el Vaticano II y por los papas de una manera muy formal, mediadora de las gracias, mediadora universal de todas las gracias. Entonces estamos en otra situación, entonces no hay que pensar que porque se dice esto del título corredentora, que estamos aclarándolo, que esto implica y golpea y afecta el título de medianera de todas las gracias. No, no es así. Esto es una doctrina bastante acertada, ¿verdad? Y está presente en el Vaticano II y en los concilios anteriores y en los papas y en Redemptoris Mater y está presente en todo. Entonces esto creo que no valdría la pena abundar porque pues es una verdad muy asentada, ¿verdad? Entonces es una cuestión de lenguaje. Y aquí viene algo magistral de Santo Tomás que nos abre la perspectiva, ¿verdad? Nos dice Santo Tomás de Aquino, es muy, muy importante esto, que bien, muy sencillo, pero muy importante. Nos dice Santo Tomás de Aquino, el acto de fe, mi adhesión de fe por ese acto yo me salvo o me puedo salvar, tiene por objeto no la fórmula, no las palabras, sino el concepto. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Porque si alguien dijera, decimos nosotros, traducimos el credo del latín al español, y hay variaciones, que si es consubstancial al Padre o si es de la misma naturaleza del Padre. Santo Tomás de Aquino nos resuelve, bueno, ¿tienes la misma fe? Sí, se puede expresar de una palabra o de otra. En tiempos del Papa Pablo VI, el teólogo Schillebeeckx, teólogo holandés, empezó a hablar no de transubstanciación al hablar de la Eucaristía, sino de transfinalización, transignificación, y esto como que vaciaba el asunto de la Eucaristía, y la respuesta de la Iglesia fue, bueno, si con ese término expresas lo mismo que con transubstanciación, no hay ningún problema. Pero si solamente estás diciendo que cambia de finalidad y no cambia la sustancia, entonces sí hay problema. Entonces el problema es de conceptos, no de términos, ¿verdad? Y esto es una genialidad de Santo Tomás de Aquino. No nos vamos a pelear por los términos, nos peleamos por el concepto de fondo que hay en los términos. Entonces, por eso, la misma Congregación para la Doctrina de la Fe de toda la vida y en tiempos del cardenal Ratzinger, cuando había duda de un teólogo que estuviera con una doctrina que no parece ser ortodoxa, lo mandaba a llamar y le preguntaba, eso se me hace muy respetuoso, le preguntaba, ¿qué quiere usted decir con estas afirmaciones? Fíjese que se prestan a confusión y a equivocación en la fe. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir? Y por favor, aclárelo, ¿verdad? Si dice algo que es herético, pues sí lo vamos a acusar de herejía, pero si dice la misma doctrina, pero dicha de otra manera, pues usted haga una nota aclaratoria, ¿verdad? Y se tiene que ceñir, por supuesto, a los conceptos básicos y adelante, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, se me hace esto una genialidad. Entonces, ¿qué valor le damos a corredentora?
Si alguien dice, corredentora significa que tenemos dos redentores, que San Pablo cuando decía, me amó y se entregó por mí, tendría que haber dicho, me amaron mis dos redentores y se entregaron por mí. En ese sentido es herético el título, está en herejía. Pero si el título significa cooperación de la Virgen Santísima en la obra de la redención, entonces puede caber bien allí en la teología. Aún ahí vamos a hacer aclaraciones, ahora enseguida, aún ahí vamos a hacer aclaraciones. Pido paciencia porque dijimos que es intrincada la cuestión, pero puede caber en la teología, siempre y cuando no digas, es que tenemos solo un redentor. Eso es lo que tenemos que afirmar y profesar. Solo un redentor. El redentor universal es solo Cristo, no hay nadie más. Ni es que Jesús me haya redimido 90% y la Virgen 10%. No. ¿En qué sentido? Sí. Bueno, la Virgen Santísima ofreció sus dolores, ofreció esa espada que atravesó su alma, pues para contribuir a que las personas, a interceder por ellas, por ejemplo, para que lleguen a la fe y reciban todos los méritos de Cristo, y que la Virgen Santísima también fue redimida por Cristo. Entonces sí estamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces vamos adentrándonos un poquito más, ¿verdad? Si ustedes van al Real Diccionario de la Lengua, ahí les va a decir que corredentor significa ser redentor juntamente con otros. O sea, también es redentora la Virgen. Ahí sería, ella no puede ser redentora, entonces sería herético, ¿verdad? Ahora vamos a seguir viendo, tengamos paciencia. Entonces Santo Tomás nos da esa genialidad. ¿Qué hay de fondo? Habiendo dicho que el concepto puede ser de una manera o de otra, y que por eso ese número 22 está descalificando el uso que Juan Pablo II hizo en alguna ocasión, ¿verdad? Cuando dice siempre inoportuno, estaría diciendo que todo estriba en el concepto, pues el concepto depende cómo se entienda, ¿verdad? Entonces esto es praxis. En la Congregación de la Doctrina de la Fe ha sido praxis de toda la vida, cómo se entiende este concepto. Esto ha sido problema en las escuelas teológicas de mucho tiempo, cómo se entiende la persona, cómo se entendía en la escuela de Antioquía, cómo se entiende en Occidente, en Oriente, etcétera. Muy bien, pero depende cómo se entiende. Entonces nos dice Santo Tomás, la herejía está en nuestra adhesión a un mal concepto, a una falsedad, ¿verdad? Y la fe verdadera está en la adhesión también a un concepto verdadero, ¿verdad? La fórmula es secundaria y es además limitada, ¿eh? Eso es lo que quiere decir Santo Tomás de Aquino, que la fórmula llega un momento, las palabras en que son limitadas, no puedes expresar la profundidad de un concepto, necesariamente son limitadas, ¿verdad? Es muy famoso que el lenguaje hebreo, arameo, es calificado como muy concreto, no tiene la elaboración conceptual del griego, ¿verdad? Entonces hay una diferencia muy grande entre los conceptos que se expresaban en arameo en la Biblia y los que luego se expresan en griego, y se hablaba de la koiné como griego vulgar, no griego clásico, griego elaborado, etcétera, etcétera. Entonces el concepto necesariamente limita y por eso es necesario explicar, y en teología existe algo que se llama explicatio terminorum. En todas las cuestiones se dice explicatio terminorum. Vamos a explicar los términos. ¿Qué entendemos por una cosa y otra para elaborar una síntesis y una tesis? Si no, no nos entendemos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy, muy importante, ¿verdad? Esta cuestión de decir, si dices nunca jamás es lícito este término, pues entonces, ¿cómo lo usó Juan Pablo II? ¿Cómo lo usaron otros papas anteriormente? ¿Cómo lo usó una cierta tradición católica, no muy antigua, pero sí hubo esa tradición, ¿verdad? Aunque, Monseñor, muchos citan que desde San Irineo hay
una indicación del concepto. Aunque no se usa el término corredentora, el concepto está como cooperadora, y ahí se arma entonces la trifurca, porque cooperar, todo el término co va a llevar a que hay una conjunción de dos, ¿correcto? Entonces allí se arma, se cita a San Irineo, San Agustín, Buenaventura, más tardemente a San Bernardo de Claraval, se cita también a Ambrosio, se cita a este otro santo del Tratado de la Verdadera Devoción. Luis María Griñón. San Luis María Griñón de Montfort. Se cita a San Maximiliano Kolbe y otros tantos. Sí, ahí tenemos una cuestión, ahora lo vamos a ver, que ha sido así también en YouTube, está muy abundante, no se entra al fondo del asunto, sino que se dan argumentos de autoridad. ¿Son válidos? Son válidos, pero para hacer un discernimiento profundo de la cuestión tienes que ir efectivamente a la esencia de la cuestión. Entonces, en el caso de los dichos y doctrina de los papas es un argumento válido, teológico. En el caso de los santos es un argumento indicativo. O sea, lo pudo haber dicho un gran santo, pero si no tenía la disquisición teológica, pues a lo mejor no lo dijo correctamente o lo dijo por devoción, etcétera. Entonces, que si lo dijo la Madre Teresa de Calcuta, San Juan María Vianney, el Padre Pío, etcétera, no son una autoridad ministerial, no son argumento teológico. En teología no se argumenta así. Los papas sí, porque tienen un ministerio, es el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Pero aún allí estamos diciendo, por eso decíamos, en la mayoría del mundo del YouTube ahorita está la cuestión simplemente diciendo tal papa dijo, tal papa dijo, tal papa dijo, tal papa lo usó, tal papa, pero ¿cuál es la cuestión? A eso es lo que vamos a entrar ahorita, ¿verdad? Entonces, no nada más argumentos de autoridad, porque con los argumentos de autoridad se ve que no nos ha alcanzado para dirimir la cuestión. Entonces, ¿cuál es la cuestión de fondo? Esta es la cuestión. ¿Qué es redimir? ¿Y quién puede redimir? ¿La Virgen Santísima puede redimir? Y vamos a llegar al punto de que mucha gente piensa que la Virgen Santísima, por ser santísima, puede redimir. Y esto no es cierto. En primer lugar, la Virgen Santísima es la primera redimida, ¿verdad? Es la redención universal de Cristo. No hay nadie que no haya sido redimido por Cristo, en primer lugar. Que ella colabora y coopera, son términos que la Iglesia acepta perfectamente, y el Vaticano II, y Juan Pablo II, y Redemptoris Mater de Juan Pablo II, y el Cardenal Ratzinger, absolutamente es aceptado. La cooperación excepcional, intensa, bellísima, profundísima de la Virgen en la obra de la redención de su Hijo, siempre asociada, como dicen los padres de la Iglesia, la nueva Eva asociada siempre a la obra de redención. Pero ella por sí misma, aunque fuera santísima, ya redimida por Jesús, preservada del pecado original, sus actos no pueden redimir. Por una razón muy sencilla, sí tiene toda la pureza de intención, es limpia de pecado absolutamente, pero sin Jesús no puede hacer ni siquiera la intercesión, ¿verdad? Todo viene de los méritos infinitos de Jesús. Ojo, infinitos. Entonces tenemos en el siglo XI a un obispo de Inglaterra llamado San Anselmo, que escribe una obra que se llama Cur Deus Homo, que significa ¿por qué un Dios hombre? Y la teología desarrolla el por qué un Dios hombre, porque para redimirnos del pecado hacía falta méritos infinitos que solamente el Hijo de Dios encarnado
puede realizar el Redentor. Y dicen los teólogos, bastaba solamente que se hubiera golpeado un dedo en su carpintería para que ese sufrimiento ofrecido al Padre tenía un valor infinito. ¿Por qué quiso ser superabundante? Bueno, por su superabundante amor que nos tiene. Y la Virgen es partícipe de ese amor, pero ella se une al sacrificio de Cristo. Entonces colabora con Cristo, responde a la gracia de Cristo y entonces colabora así al plan de salvación. Pero estrictamente los actos de redención solo los puede hacer el Hijo de Dios en la cruz, solamente. De ahí la Virgen Santísima, los santos, se unen a esos sufrimientos y en el santo sacrificio de la misa todos nos unimos al sacrificio de Cristo, se hace la comunión de los santos. Algunos llegan a decir que todos somos redentores, ¿verdad? En ese sentido, o corredentores, pero es ayudar a la obra de la salvación. Alguien podría hipotizar el apóstol San Juan, que estuvo al pie de la cruz, María Magdalena, que había sido perdonada por Cristo, también de alguna manera ofrecieron, sí, por supuesto, de una manera muy inferior respecto a la Virgen Santísima, purísima, ¿verdad? Pero los méritos estrictamente de redención solamente son de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese sentido, la Virgen no es corredentora, pero en cuanto que ayudó de manera excepcional con el corazón, esa espada que atravesó su alma y que San Bernardo dice bellísimamente, el alma, cuando muere Jesús, el alma de Cristo ya no estaba en su cuerpo, pero tu alma, Madre Santísima, no podía despegarse del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todo eso es la colaboración en la redención. Y por eso ella es medianera universal de todas las gracias, porque a través de ella, por voluntad de Dios, pasan absolutamente todas las gracias. Y lo dice la Iglesia, nadie puede ser causa de la gracia más que Dios, pero la Virgen es la distribución de las gracias, ¿verdad? Y así lo ha querido Jesús, y así es el Hijo de Dios, porque es la humanidad de Jesús, la sangre de Cristo es el precio del rescate, el precio de la redención, pero esa sangre que es derramada no es de un hombre, sino es de una humanidad, sí, de hombre verdadero, pero no es una persona humana. Perdón, no sé si estoy hablando muy confiadamente, es como en un ámbito teológico, pero es que es así el término teológico, es en Jesús solamente existe la persona divina, no hay persona humana. Esto es doctrina de la Iglesia de toda la vida. Dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona divina, Dios y hombre verdadero, pero la persona es una, la del Hijo de Dios, y es la que redime en la humanidad, en la sangre derramada, ¿verdad? Y esta tesis la trata explícitamente Santo Tomás de Aquino, y dice en una tesis, parecería que Jesús no es el único redentor porque están los santos, porque etcétera, etcétera, pero él analiza y dice, es que el único precio de nuestra redención es la preciosísima sangre de Jesús, que fue ofrecida, hasta dice, el Padre también en cierta manera es redentor y el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque es Dios la causa principal. Y la humanidad de Jesús es el precio del rescate, de nuestro rescate, la sangre preciosísima. Entonces, en ese sentido, para redimir se necesita inocencia absoluta como la tiene la Virgen, pero además se necesita ser Dios. Y allí es donde la Virgen ya no entraría, pero sí entra porque se une totalmente a Jesús y sí entra a esa obra de redención y de salvación. Tan es así que, repito, es la medianera universal de todas las gracias. ¿Cómo vamos hasta aquí, Rafael? No, pero queda claro que ella no es Dios y nunca la Iglesia ha pretendido ni enseñado que María es Dios, ni una Exacto. diosa. Esas son las acusaciones de quienes quieren tergiversar la verdad doctrinal y magisterial de la Iglesia. Otra apelación a la que se hace es que
San Pablo llega a decir que él une y ofrece su sufrimiento al sufrimiento de Cristo por la redención. Y en ese sentido también se argumenta. Sí, sí, en ese sentido, en primer lugar, se diría que todos somos corredentores, porque todos podemos ser sujetos de esto que dice San Pablo en Colosenses 1:24, de decir es que completo con mis sufrimientos, completo lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de la iglesia. Pero eso precisamente lo cita Santo Tomás de Aquino cuando resuelve esa cuestión, cuando dice por qué los santos no son redentores, por qué el único redentor es Cristo. Y cuando habla de los santos, está abarcando a la Virgen Santísima, aunque por supuesto la Virgen Santísima es especialísima, ¿verdad? Pero se dice que son unir lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, a los méritos de Cristo, pero aún eso que nosotros hacemos procede de los méritos infinitos de Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso el único redentor es Jesús. Cuando se dice corredentora, no es que sea ella redentora, sino que ayuda, coopera, colabora en la obra de la redención. Y ahí se plantea una pregunta bien escabrosa, y es que ¿acaso dejó algo inconcluso el Señor? Exacto. ¿Faltó algo? ¿Es insuficiente en la pasión de Cristo y la entrega de su sangre y su cuerpo por nuestra redención? No solamente no faltó, sino que se dice que es súper abundante, porque otra vez decimos, bastaba que Jesús tuviera un percance en su dedo, se hiriera haciendo un trabajo, lo que sea, para que con eso nos redimiera. Esto es lo que dicen los teólogos, me parece acertado, pero él quiso ser superabundante, cómo nos manifiesta su amor en la cruz. Es un amor superabundante, ¿verdad? Que precisamente eso nos llama a la conversión, cómo no convertirse ante ese amor tan superabundante que nos muestra Jesús en la cruz y que la Virgen nos muestra también al saber ella sufrir con esa abnegación de madre, con esa espada que le atraviesa el alma, ¿verdad? Y entonces detrás de la Virgen vienen muchísimos santos místicos que se unen al sacrificio de Cristo, sea en la misa, sea en la meditación, en la contemplación o en la enfermedad. Ofrecen sus sufrimientos, pero obviamente tienen valor en cuanto se unen a los méritos infinitos de Cristo. Si no estuviera Cristo de por medio, toda la humanidad entera, aunque fuéramos muchos santos, no podríamos hacer los méritos para realizar la redención, ¿verdad? Entonces, en este sentido, por eso tenemos que ser precisos. Algunos piensan que solo demostrando que la Virgen colaboró y cooperó en el plan de salvación, automáticamente ya eso dirime toda la cuestión, ¿no? Simplemente hay que decir que en ese sentido es corredentora, no en el sentido de decir que tiene méritos infinitos y que supliera de alguna forma lo que Jesús hizo, como ahorita tú indicabas. No es que le falte, es una expresión para decir que también yo puedo unir mis sufrimientos y mis méritos humanos, pero todo eso está basado en los méritos de Cristo completísimos y que además son superabundantes. No solo son completos, sino son superabundantes, ¿verdad? Y que sería una manera muy bondadosa de expresar nuestro agradecimiento y colaboración, de hacernos por méritos que vienen de Cristo copartícipes de alguna manera, pero es una intencionalidad. No hay no hay valores propios, no hay méritos propios, sino es la intencionalidad de querer unirnos de alguna manera desde nuestra visión, desde nuestra pobreza, desde nuestra miseria, a la gran bondad, a la gracia, al regalo
de salvación, de redención de Cristo. Lo Así entiendo es. así. Así es, así es. Pues espero que se haya ilustrado un poquito, porque sí, la cuestión es intrincada. Hay este artículo del padre Jean Galot, gran teólogo, gran cristólogo, ¿verdad? Que habla, está en inglés, Mary Corredemptrix Controversies and Doctrinal Questions, ¿verdad? Entonces, un gran profesor de la Gregoriana, cristólogo, y va examinando todo esto precisamente, y entonces dice, bueno, es corredentora en este sentido, porque se unió, como nadie se puede unir, se unió a la pasión de Cristo, pero no en el otro sentido, ¿verdad? Entonces, ahí simplemente hay que entender la cuestión, y no hay que desanimarse si esto se vuelve intrincado, porque hay cuestiones en teología que son intrincadas, que requieren mucha precisión, y que por eso la iglesia las piensa con mucho detenimiento, ¿verdad? Entonces, solamente una acotación. En teología se dice que cuál era la razón de la encarnación, que si no hubiera habido pecado original, si hubiera habido la encarnación. Y algunos teólogos decían, no, pues no, porque si no era necesario, pues no. Y otros dicen, no, sí, necesariamente. Y otros dicen, bueno, lo que sabemos por la revelación, no podemos decir qué pensaba Dios, qué pensaría, es que Jesús vino por nuestro pecado. Y San Agustín exclama, feliz culpa que nos trajo tal Redentor, ¿verdad? Para ensalzar ese grandísimo regalo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si me permites ahora, Rafael, a no ser que haya alguna pregunta, pero hablar ya concretamente del documento. Vamos a hablar adelante. Del documento. Pues es un documento, ahorita viéndolo, se puede ver en un contexto amplio, y entonces puede haber muchas teorías de que por qué se sacó el documento, cuál es la ocasión, si es oportuno o no es oportuno, por qué se saca un documento mariológico habiendo tantas cuestiones abiertas doctrinales, lo cual es verdad. Está el tema de si la mujer puede tener o no el ministerio de gobierno, ¿verdad? Está el tema de si los actos homosexuales, no de sí, eso sí está acertado, son intrínsecamente malos, eso es verdad. Está el tema de que no puede haber comunión a los divorciados vueltos a casar. Está el tema del infierno, que existe y es eterno. Está el tema del purgatorio, y que del infierno no puede salir nadie, no porque Dios no tenga poder, sino porque ellos no quisieron, ¿verdad? Están esos temas que a lo mejor alguien que escucha dice, bueno, ¿por qué sacan esos temas? No, es que vean cómo está alrededor de la iglesia y verán que sí están presentes esos temas, ¿verdad? Está el tema decía, del purgatorio, del infierno, y por supuesto también del cielo, de la vida eterna. Aparentemente no están presentes, pero si sacamos lo que está en la iglesia ahorita, están muy presentes. Está el tema de la salvación. Entonces, parecería un poco hasta secundaria esta cuestión. Claro, es muy importante la Virgen porque ella intercede por nosotros y es madre de la iglesia, y hay muchas cosas que la Virgencita nos evita como sufrimientos, pero están todos esos temas. Entonces, ¿cuál es la ocasión de por qué fue oportuno o por qué exactamente en este momento? Es una cuestión que está a debate. Viendo el documento internamente, ciertamente es un documento que alguno ha dicho, pues no me gusta el documento, pero otros han dicho, pues sea como sea, han puesto nuevamente en la palestra el papel central de la Virgen Santísima en la obra de la salvación. Eso es algo que ha sucedido, ¿verdad? Y es algo que va a dar mucho para dar artículos y profundizar en la mariología, eso es algo bueno.
¿Cuál es el valor teológico de este documento? Entonces, hay una presentación, ahí lo estamos viendo, firmada por el cardenal Fernández, ¿verdad? Esa presentación hay que decir que no forma parte del magisterio de la Iglesia. Es una carta de presentación, eso es todo, ¿verdad? El documento sí formaría parte en cuanto que al final del documento se dice que el Papa León XIV lo ha aprobado, ¿verdad? Si no dijera eso, pues el documento sería una simple opinión, pero como dice eso, lo ha aprobado. Ahora, ahí da lugar a las dubia, ¿verdad? Los dubiums, a las dudas que se le pueden preguntar a la Santa Sede, decirle, todo el documento, también este renglón está aprobado explícitamente por el Papa. En general se entiende que sí, pero los laicos tienen derecho a preguntar si cada palabra, cada frase, y resulta a veces que la Iglesia responde pues aclarando, ¿verdad? Pongo un ejemplo, cuando salió el derecho canónico del 1983 decía que todo mundo podía comulgar a condición que fuera la misa. Entonces había personas que empezaron a ir a misa 4, 5, 6 veces y comulgaban 5 o 6 veces hasta que le avisaron a la Santa Sede y ya aclaró que eso valía solamente 2 veces al día. La segunda tenía que ser por una ocasión, pues que se presentó un difunto, algún motivo, pero que no podía ser que yo voy a todas las misas y en todas comulgo. Eso fue una aclaración, y como esas aclaraciones hay diario, diario la Santa Sede hace esas aclaraciones, diario. Entonces se puede preguntar, ese es el valor teológico. Entonces el documento, sin querer o queriendo, ha puesto al centro nuevamente la cuestión mariológica. Se pretende aclarar, algunos han dicho pues no está aclarando, esto será una valoración que se verá con el tiempo. Me parece a mí que no cambia nada doctrinalmente en lo profundo, solo repite lo ya establecido. Solamente hay personas que sienten que ya se están insinuando otras cosas. Me parece que en lo profundo no cambia nada, y que a lo mejor si el documento fue hecho para concluir con este renglón del número 22 de decir siempre es inoportuno el término corredentora, me parece que no hay una relación lógica, que no ha sido fundamentado suficientemente. Entonces pues no cabría la conclusión así hecha, porque habría que decir por qué Juan Pablo II lo usó varias veces. Si siempre es inoportuno, infaliblemente es inoportuno, ¿por qué lo usó? O habría que decir más bien, no se aconseja, a veces parece oportuno, no, depende del contenido que tenga. Entonces, si se le vacía de este contenido, puede ser aceptable. Eso lo ha hecho la Iglesia en diversas ocasiones. Como ya decíamos, lo hizo Pablo VI con Schillebeeckx al hablar de la transignificación en relación a la Eucaristía, para decir, pues está mal el concepto como lo estamos entendiendo, sí, pero si usted lo entiende en el mismo sentido como la transubstanciación, entonces es válido, ¿verdad? Podría ser válido. Que no expresa adecuadamente, eso es otro tema, ¿verdad? Aquí corredentora, muchos diríamos, me incluyo, decir, parece que no expresa exactamente la función de la Virgen, que se expresa mejor con otras palabras. Muy bien, pero decir jamás se puede usar, eso es lo que ha despertado, yo creo, muchas reacciones. Entonces hablaríamos de un párrafo un poco impreciso, porque decimos si Juan Pablo II lo usó, incluso que iría contra un magisterio pontificio, porque Juan Pablo II lo usó, y otros papas también anteriormente. Y dice, lo demás son razones de conveniencia, como decir, bueno, es que no es conveniente un concepto que se está explicando continuamente, pues no es conveniente, pero ya han salido a decir algunos laicos ilustrados que dicen, bueno, es que hay muchos conceptos en la Iglesia que se tienen que estar explicando continuamente, y eso es verdad. Basta con el de la Santísima Trinidad. Exactamente. No está en ningún texto bíblico, pero sí, en cada catecismo y en cada
retiro que se quiera hablar de la Santísima Trinidad, se hace un intento de explicarlo, de darlo a entender que es cuesta arriba. Exacto. O la transubstanciación de la Eucaristía, ¿verdad? También, eso también, o sea, tienes que explicar, ¿verdad? La Santísima Trinidad es un ejemplo de que el concepto no está, pero sí está, perdón, no está el término, pero sí está el concepto. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por supuesto, están revelados, forman parte de la revelación, pero el término no está. Depende qué valencia se le dé, ¿verdad? Entonces, creo que podríamos convivir muy en paz si hiciéramos caso a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? A la teología de siempre, ¿verdad? Y dice el número 22, que ya lo leímos, es afirmación, eso también es afirma, es inoportuno siempre, eso cierra o tensa, pareciera inoportunamente las cosas, ¿verdad? Es impreciso, parece una exageración, decir jamás se puede usar, puesto que se ha usado, incluso en la teología. Tengo por aquí, solo para citar, estamos en una teología muy, Diccionario de Teología Dogmática de Pietro Parente. Allí se habla de la corredención de la Virgen. En el buen sentido, pero el término se usa. Entonces, bueno, solamente para decirlo, ¿verdad? Y además no está fundamentado, a lo largo del documento no se dice, no se puede usar nunca por y esta razón. Esa parte no está fundamentada, ¿verdad? Iría contra el magisterio superior de un papa como Juan Pablo II, causa perplejidad en las conciencias, confusión, y no se aclara suficientemente, ¿verdad? Y bueno, esto sería objeto, como dijimos, de dudas. Quien se sienta afectado podría preguntar, es lícito, siempre es un derecho de los hermanos laicos preguntar en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con fórmula precisa, decir en qué sentido. Siempre preguntar es muy decente y muy educado, por eso son las dubias, es una duda. Se pregunta, ¿será así esto o será así o no será así? ¿Verdad? Entonces, me parece a mí que el documento expone la doctrina de siempre sobre la Virgen. Tendrá sus matices, algunos un poquito más, ¿cómo se podría decir? Menos precisos, etcétera, pero donde ha causado mucho problema es en esa sola frase del número 22, que si en lugar de decir es siempre inoportuno, dijera parece inoportuno, creo que todo podría cambiar, porque quiere decir que depende el valor que le des a ese concepto. Entonces creo que si uno lee todo el documento, muchos dicen, no, es que tiene muchas cosas que no van. En realidad son matices, pero donde está una cosa muy fuerte es en este número 22, y que creo que es lo que ha causado mucho revuelo con muchos hermanos. No sé cómo veas. Yo lo que allí me viene aquella frase ante el Sanedrín de aquel hombre que dijo, si esto es de Dios, permanecerá. Y si no es de Dios, pues va a desaparecer. Y esto no es un documento vinculante ni que nos obligue, es una nota aclaratoria y creo que más allá de ello, no afecta la fe nuestra sobre la Virgen, ni la devoción popular, ni de los creyentes sobre la Santísima Virgen. Y dejemos que sea el tiempo y que sea el Señor que manifieste su voluntad. Porque, hay otra cosa, Rafael, una cosa importante al respecto, que es la humildad, por ejemplo, de un grandísimo teólogo, el cardenal Joseph Ratzinger. En el 84 saca una instrucción, así como esto, una nota doctrinal, pero no se llamaba nota doctrinal, sino se llamaba instrucción sobre la teología de la liberación.
hay reacciones, hay reflexión, hay todo. Y yo diría con humildad, en el 86, no es que corrija, completa su anterior instrucción con una segunda instrucción sobre la teología de la liberación. Entonces quiere decir que hay apertura al diálogo. Entonces aquí yo creo que eso es lo que se desearía, que hubiera esa gran apertura al diálogo y que todos podemos caber, decir, bueno, no importa tanto cómo lo expresas, sino importa sobre todo lo que crees, la fe que tenemos en la Virgen Santísima, como dice el Vaticano II y como dice la teología de siempre, es cooperadora excepcional en la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Lo creemos y lo debemos de creer todos, ¿verdad? Entonces tenemos unidad ahí y es muy bonito porque es la Virgen Santísima que pedimos su intercesión y es medianera universal de todas las gracias. Yo no quisiera que termináramos, por favor, a ver si puedo leerte, ya, yo sé que estamos sobre el tiempo, pero a ver si te puedo leer esto que te decía, porque es del Papa October, como te dije, Octobrimense. Octobrimense, sí, del Papa León XIII sobre el Rosario del 22 de septiembre de 1891. Voy a leer un párrafo para que nos quede súper claro qué es lo que dice el Papa. Dice: por la anunciación se esperaba el asentimiento de la Virgen en representación de toda la naturaleza humana, de donde se puede afirmar con no menor verdad y propiedad que, porque Dios así lo ha querido, muy importante, únicamente a través de María se nos reparte de aquel inmenso tesoro que trajo el Señor. Lo trajo el Señor, puesto que la gracia y la verdad fueron creadas por Jesucristo. Pero fijémonos, así como nadie puede llegar al Padre Supremo sino a través del Hijo, de un modo casi igual, nadie puede llegar a Cristo sino a través de la Madre. Claro, es la tesis y la propuesta de la San Luis María Griñón de Montfort, de alguna manera. Sí. Pues es la mediación universal de las gracias. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia, mediación universal de las gracias. Yo pensaría, ¿queremos más? ¿Queremos más? ¿Más obra de la Virgen en nosotros? Estamos rendidos a la Virgen, la amamos y daríamos la vida como los cristeros la dieron en México por decir viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Su Santísima Madre. Monseñor, yo creo que ha hecho gran aporte para ayudar en este debate, en esta discusión. Y yo creo que nuestra fe tiene que agradecer al Señor que por alguna razón ha movido a que esta nota aclaratoria saliera, aunque por encima de necesidades superiores dentro de lo que es la vida de la iglesia en la actualidad, hay cosas que yo considero de muchísima mayor importancia que no se notan, que no se tocan, como por ejemplo, y voy a citar un caso muy patético y doloroso, y es que en la confirmación de un individuo que vive carnalmente con su marido y que en Manhattan, Nueva York, en la presencia y la cooperación y la actuación del sacerdote jesuita James Martin, lo confirman y le dan la Sagrada Eucaristía en un acto inaceptable. Y también me parece patético el que Monseñor, el obispo Joseph Strickland, en la reunión de los obispos de Estados Unidos, en la que participaron de los 400 y tantos, más de 380, haya planteado el que se discuta esto y ni le hayan prestado atención.
y eso nos dice de qué hay en la jerarquía de la iglesia como valores. Pero esto voy a reiterar el llamado que siempre hace el padre Moore, y es que nadie por esto debe de irse de la iglesia. Al contrario, el Señor nos llama a mantenernos y fieles a la verdadera doctrina. Así que no sé cuál es su parecer sobre estos temas. No, yo creo que, bueno, ya está muy hablado cuando en tiempos de Arroyo él era, casi se quedó solo luchando por la ortodoxia, ¿verdad? Entonces yo creo que esta postura del señor obispo Strickland, pues no, simplemente no es su postura, está refiriendo la postura de la iglesia, no es su postura personal. Entonces yo creo que así debemos de ser todos, ¿verdad? Es decir, no referir nuestra postura, sino la postura de la iglesia, bien fundamentada, y pues por eso sí deberíamos de dar la vida, y como nos enseña la Virgen Santísima, porque es la verdad de fe. Por esa fe dieron la vida los mártires de todos los 20 siglos de la iglesia. Entonces, es un llamado a nuestra conciencia. No quiere decir si la mayoría no hace caso de estas situaciones, eso no quiere decir nada. El Imperio Romano estaba compuesto de no sé cuántas personas, pero muchísimas, y los que estaban con Jesús en la cruz, aún los que habían huido, juntándolos a todos, eran un puñadito, y ese puñadito empezó la transformación. Entonces, creo que no es cuestión de número, es cuestión de un llamado, ¿verdad? Cuando condenan a la casta Susana, todo el mundo la condenaba, se levantó una voz que era la del profeta Daniel para decir: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Si el señor obispo Strickland ha hecho ese llamado, creo que está haciendo una voz profética a la cual deberíamos prestar mucha atención, porque los verdaderos profetas es Dios quien los manda. Y creo que voy a reiterar, pasemos por el tapiz de Gálatas 1, 8 y 9. Ese que sea nuestra nota referencial para filtrar todas las barbaridades que están pretendiendo instaurar en la iglesia de Cristo. Así que voy a dejarle a todos ustedes en la descripción de este video el enlace para que escuchen en formato de audiolibro el texto de esta nota doctrinal. Y también voy a dejarle algunos otros documentos que van a estar en audio para que se les facilite a ustedes si quieren profundizar en este tema sobre María Corredentora y María como medianera de todas las gracias. Monseñor, no me resta sino pedir su bendición para todos nuestros oyentes y agradecerle nuevamente su amabilidad, su cercanía y su disposición a ayudarnos a aclarar los temas teológicos que nos preocupan. Con gusto, Rafael. Pedimos la intercesión de la Virgen Santísima, que es Madre de la Iglesia, Madre de todo cristiano. Pedimos para que ella nos guíe por el camino de la verdad de salvación, que es su Santísimo Hijo, que ella siempre nos guía infaliblemente hacia nuestro Señor Jesucristo, que no nos deje de guiar, que ella, que es Madre de Misericordia, nos vaya llevando siempre muy juntos al corazón de Jesús, que de allí no nos despeguemos, para que siempre estemos en la verdadera iglesia, que es la iglesia de Cristo, la que está pegada a su corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén y eternamente. Amén. Mis queridos hermanos, hasta una próxima oportunidad aquí en la iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Hasta entonces.